Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 8 de la Epístola de los Romanos. El capítulo es una extensión de lo que Pablo mencionó en el capítulo anterior, específicamente en el versículo 25, donde menciona Pablo de que somos hijos de Dios. Estamos en paz con Dios, pero estamos en guerra con el diablo. Estamos sujetos al Espíritu Santo, pero a su vez también estamos en lucha contra el pecado mismo. Pero el versículo 2 nos dice: mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Luego, en el versículo 5 dice: porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne. Verso 6. La mente carnal conduce a la muerte, la espiritual es vida y paz. Verso 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Aquí Pablo está diciendo: nosotros estamos en una constante lucha con el pecado, pero la diferencia es la siguiente, de que cuando nosotros nos bautizamos, somos hijos de Dios, somos miembros de iglesia. La diferencia radica en que el Espíritu de Cristo es Cristo mismo quien nos ayuda, nos libra de aquellas cosas de que antes nos era imposible. Antes nos era imposible cambiar de carácter, a pesar de que nos esforzábamos, a pesar de que leíamos libros de automotivación, leíamos libros de psicología, podcast de cómo cambiar el carácter. A pesar de que nos esforzábamos de tener un estilo de vida diferente, no podíamos, porque tarde o temprano caíamos. Hay personas que luchan con el alcohol, pasan una semana, un mes, 2 meses, y eso es un logro magnífico para ellos. Luego pasa 3 meses, medio año, y es fabuloso, pero al 7º mes, o al 8º, al 9º mes, vuelven a caer, tienen una recaída, y caen de nuevo en el alcohol, caen de nuevo en las drogas, caen de nuevo en la intemperancia, o en cualquier otro vicio que uno tenga. Pero a diferencia que cuando estamos con Cristo Jesús, la lucha sigue siendo constante, pero la diferencia es que la victoria es permanente, es constante, es constante. Es por eso que Pablo dice: no, lo que era imposible más antes, ahora es posible, Y luego en el versículo 11 menciona que el mismo Espíritu de Cristo nos levantará, nos vivificará y seremos personas renovadas. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Es decir, Dios es quien nos ayuda a ser vencedores. Y bueno, con mucha razón se podría entender lo que Pablo menciona en el versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? O sea, nadie, ¿no? Y es Pablo que mismo dice, ¿no? En el verso 37. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro de que nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni las tentaciones, ni ninguna cosa. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, nuestra tendencia es a triunfar, a subir, a estar adelante, a seguir adelante. Nos podemos caer, sí, nos caemos un paso, pero nos levantamos 3 pasos. Avanzamos, crecemos, porque con Cristo somos vencedores. Luego, el apóstol Pablo menciona el verso 14 de que somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos. Dios nos adopta, nos dice: ustedes eran hijos del pecado, pero yo los adopto, ahora son ustedes mis hijos. Verso 17, son herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué dice coherederos con Cristo? Porque Cristo es Dios mismo, es nuestro Salvador, pero Cristo vino aquí a la tierra, se hizo ser humano, y Cristo es el representante supremo de la humanidad ante el trono de la deidad. Y nosotros también somos seres humanos, y por lo tanto la victoria de Cristo nos es acreditada a nosotros, porque también somos seres humanos. Cristo venció por nosotros, y nosotros somos vencedores en Él. Luego, en el versículo 18 dice así: considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En otras palabras, los sufrimientos que tenemos aquí nos puede parecer realmente grandes. Los sufrimientos, las pruebas pueden ser difíciles, pero si tomamos en cuenta el cielo, si tomamos en cuenta la patria celestial y la gloria eterna que viviremos en Cristo Jesús, una felicidad sin fin, el cielo nos va a parecer realmente muy barato. O sea, el precio que hemos tenido que pagar, el sufrimiento, tantas cosas y penurias aquí en la tierra, y al estar en el cielo diremos: wow, realmente hice muy poco para merecer el cielo, ¿no? Porque realmente el cielo será un lugar fabuloso, extraordinario, un lugar sin igual. Luego el versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora quiero mencionar algo que muchas veces se toma como un debate. El versículo 29. Porque menciona algo muy, muy curioso. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, porque en Él sea el principal entre muchos hermanos. Bueno, aquí la palabra polémica es la palabra predestinar. Bueno, el error está en que algunos interpretan en predestinar en algo que quita el libre albedrío, ¿no? Es como cuando Lutero solía decir: Dios predestinó a algunos para perdición y a algunos para salvación. No importa de lo que tú hagas, pero si Dios te predestinó para perdición, ya estás perdido. Pero si Dios te predestinó para salvación, no importa lo que tú hagas, tú eres salvo. Pero ese concepto de predestinación no se refiere a Pablo. Pablo se refiere a que Dios conoce el futuro, conoció de antemano. ¿Cómo conoce Dios el futuro? No se sabe, es un misterio. Pero sí se sabe de que Dios conoce el futuro, conoce las múltiples probabilidades de tu vida. Y por lo tanto, Dios por ello predestinó un plan de salvación. Un plan de salvación, y eso lo menciona y lo responde el versículo 30. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Es decir, la predestinación que se refiere Pablo es de que Dios sabía de antemano el futuro, sabía de que tarde o temprano el pecado habría de llegar al universo, y Dios predestinó un plan de emergencia, un plan de rescate para el ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que crea en ese plan de salvación, acepta el llamado, y Cristo lo justifica, y a su vez Cristo los glorificará. Por lo tanto, con Cristo Jesús no hay nada que perder. Dios tiene todo calculado. Depende de nosotros aceptar el llamado de Dios, estar aferrados a Él, porque la victoria con Él está asegurada. Eso fue el Revivado del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.